saludar a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con esta cápsula que corresponde a la formulación y la nomenclatura de compuestos inorgánicos que se consideran como binarios y que corresponden a los óxidos. Vamos a compartir la pantalla para presentar el objetivo que tiene esta cápsula. El objetivo es el siguiente: explicar la formación de compuestos binarios y ternarios considerando las fuerzas eléctricas entre partículas y la nomenclatura inorgánica correspondiente. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito y vamos a hablar sobre los compuestos binarios. Ahora que ya sabemos cómo determinar el número de oxidación, sabemos que estos números de oxidación dependen, ¿cierto?, si un elemento cede o captura electrones, y ambos llegan a una especie de equilibrio, ¿cierto?, donde ahí uno es el que cede los electrones y otro es el que acepta estos electrones, ¿ya? Vamos a hablar sobre los óxidos. Cuando hablamos del óxido, generalmente se nos viene a la cabeza un fierro oxidado, ¿cierto?, porque es el ejemplo más concreto de la oxidación de un elemento, de un metal, ¿ya? Y en general siempre los metales tienden a oxidarse. Los compuestos binarios, ¿cierto?, que corresponden a los óxidos son combinaciones del oxígeno con cualquier elemento químico, ya sea un metal o un no metal, ¿cierto? En el caso de los óxidos metálicos tenemos ahí los óxidos que se consideran como básicos porque sus propiedades son alcalinas o son como bases. Son combinaciones del oxígeno que tiene un nivel de oxidación -2 con un metal, ¿cierto?, que tiene un número de oxidación positivo. ¿Ya? Todos estos, los metales, recuerden que son los elementos que se encuentran desde este sector hacia la mano izquierda. ¿Cómo se va a nombrar? Usando los tres tipos de nomenclatura que hemos revisado hasta el momento. Tenemos la nomenclatura sistemática, la nomenclatura de stock y la nomenclatura tradicional, ¿ya? En este caso nos vamos a centrar en dos nomenclaturas, en la nomenclatura sistemática y en la nomenclatura de stock, ¿ya? La tradicional la vamos a dejar de lado porque está casi obsoleta. Ahí lo que se hace es nombrar la nomenclatura sistemática, se nombra el prefijo, la palabra óxido y luego el nombre del metal, ¿ya? Y ahí también, en el caso que tenga un prefijo el metal o que tenga una cantidad de átomos distinta a 1, también se nombra con un prefijo correspondiente a la cantidad de átomos que posea. Y la nomenclatura de stock tenemos óxido de el nombre del metal, ¿cierto? Y entre paréntesis se coloca el número romano, la valencia del metal. ¿Ya? Vamos a ver aquí ejemplos. Tenemos acá el hierro, tenemos el litio, son dos metales, ¿cierto?, que se combinan con el oxígeno. Cuando el oxígeno se combina con el litio, ahí forma, ¿cierto?, el óxido de dilitio, según nomenclatura sistemática. Según nomenclatura de stock será óxido de litio 1, ¿cierto? Ahora, como el litio solo tiene un nivel de oxidación, generalmente se coloca entre paréntesis el número romano, el valor del número de oxidación del litio, porque tiene un número de oxidación, por lo tanto se asume que es 1. Y luego tenemos la combinación del oxígeno con el elemento hierro con nivel de oxidación 2, más 2, ¿cierto? Ahí obtenemos el óxido de hierro, FeO. En la nomenclatura sistemática se va a llamar monóxido de hierro. En la nomenclatura de stock, óxido de hierro 2, porque es el nivel de oxidación del hierro. Y finalmente tenemos el oxígeno combinándose con el hierro, pero en este caso con hierro que tiene el número de oxidación más 3, donde lo que se forma ahí es el trióxido de dihierro, según nomenclatura sistemática, y nomenclatura de stock se va a nombrar óxido de hierro 3. Recuerden que aquí en el paréntesis siempre tiene que ir el número de oxidación del metal. Ya, vámonos ahora con los óxidos no metálicos o los óxidos ácidos, ¿cierto? Donde, al igual que en el caso anterior, estos corresponden a una combinación del oxígeno con su número de oxidación -2 con un no metal que se simboliza con la letra X, ¿ya? Y ahí el no metal debe tener o carga positiva o carga negativa dependiendo del caso, ¿ya? Veamos aquí algunos ejemplos. La formulación, ¿cierto? Primero se coloca el símbolo del no metal, luego el 2, que es el número de oxidación del oxígeno, y finalmente se coloca la O del oxígeno, ¿cierto?, con el número de oxidación que le corresponde al no metal. Nomenclatura sistemática, vamos a nombrar el prefijo con la palabra óxido, monóxido, dióxido, tióxido, etc. Y el nombre del metal también con su prefijo, ¿cierto? Nomenclatura de stock, vamos a nombrar la palabra óxido, luego
el término de, y finalmente el número o el nombre, en este caso del no metal, donde entre paréntesis va el número romano, la valencia de este no metal. Ya, vamos a ver un ejemplo concreto. Tenemos acá monóxido de azufre, ¿cierto? El oxígeno cuando se combina con el azufre menos 2, con número de oxidación 2 positivo. Nomenclatura sistemática será monóxido de azufre para este compuesto. En nomenclatura de stock, óxido de azufre 2, porque el azufre tiene número de oxidación 2. Y luego vamos con la mezcla de oxígeno menos 2 con azufre más 4, donde se obtiene este compuesto que es el dióxido de azufre, según la nomenclatura sistemática, óxido de azufre 4, según la nomenclatura de stock. Tenemos después la mezcla entre el oxígeno y el azufre, pero el oxígeno con número de oxidación menos 2 y el azufre con más 3. No, perdón, con número de oxidación más 6. Donde ahí formamos el trióxido de azufre según nomenclatura sistemática y el óxido de azufre 6 según nomenclatura de stock, ¿cierto? Todo esto, el 6, el 4, el 2, tiene que ir en número romano en el caso de la nomenclatura de stock, ¿ya? Vamos a ver ahora el carbono. El carbono sabemos que tiene número de oxidación más 2 y más 4. Cuando se combina el más 2 con el número de oxidación del oxígeno, cuando se combina con oxígeno, formamos el monóxido de carbono, según nomenclatura sistemática, o el óxido de carbono 2, según nomenclatura de stock, ¿ya? Luego tenemos la combinación del carbono con carga más 4, con el oxígeno menos 2, ahí formamos el dióxido de carbono, ¿ya? Según nomenclatura sistemática, y óxido de carbono 4, según nomenclatura de stock. Recuerden que siempre en la nomenclatura de stock se tiene que colocar entre paréntesis el valor del número de oxidación del no metal en romano. ¿Ya? Vamos a terminar la sesión de hoy, ¿cierto? Recordando y ejercitando con la nomenclatura de compuestos inorgánicos, en este caso con la nomenclatura de los óxidos, para luego continuar ya con los hidruros y otros compuestos de interés a nivel industrial o a nivel biológico. Que esté muy bien y nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto.